Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 23 de julio, 17º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo, leemos el libro del Génesis, capítulo 18, versículos 20 al 32. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo ¿no hará justicia? El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. ¿Por esos 5 que faltan destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor: no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando, y si hubiera 30. El Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentra solo 20. El Señor respondió: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más, y si se encuentran solo 10. Contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Es un pasaje sumamente conocido, el que acabamos de leer del libro del Génesis, ante la eminente destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo parte el pasaje? El pasaje parte con ese anuncio que hace el Señor a Abraham. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Así que voy a ir a ver qué es lo que está sucediendo. Se anuncia entonces la destrucción. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Fíjate en este detalle, porque este detalle es precioso. En ese momento, cuando Abraham se queda solo, empieza a hablar con el Señor y a insistirle en que si hay algunos justos en esa ciudad, los perdone. Abraham empieza este diálogo de esta manera: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Podemos decir que en este momento Abraham, de una manera muy educada, está reclamándole al Señor: ¿cómo va a ser posible que destruyas al inocente junto al culpable? Y por eso es tan bello que Abraham haya esperado a estar a solas. Mira que Abraham no se pone a reclamarle al Señor delante de los otros. ¿Para qué? Para no escandalizar a los otros. Oye, yo me puedo acercar con un corazón compungido, con un corazón que no entiende ciertas situaciones, y reclamarle al Señor: Señor, no entiendo. ¿Qué es lo que sucede?
¿Cómo puede estar sucediendo esto? ¿Cómo puede pasar esto? Pero, ¿cómo lo hago? Lo hago en la privacidad de mi oración con el Señor, delante de Él, siendo franco y sincero. Pero si yo en cambio delante de otras personas comienzo a hablar y digo, no, no, no puede ser que Dios haga esto, que Dios no sé qué, que Dios no sé cuánto, entonces estoy siendo escándalo para los otros. Entonces al otro le puedo ocasionar que se aleje del Señor, que se aleje su corazón de la confianza en Dios. Y entonces, ¿en qué me habré vuelto yo? Me habré vuelto en un hombre terrible, en uno que aleja a los demás de Dios por no saber hacer las cosas en su debido momento, en su debido lugar, en su debido espacio. Esto va a ser aplicado también delante de los hombres. ¿Cuándo le hago yo una recriminación a una persona? En privado. En privado. En privado es donde le digo, oye, mira, esto y esto y esto. No lo expongo delante de los demás, ni ando con habladurías delante de los demás diciendo, pero mira, que que no sé qué, que no sé cuánto, porque entonces estoy indisponiendo a esa persona con el otro. Estoy siendo lo que vulgarmente llamamos el carbonero, el que echa el carbón para encender las llamas. Y no es nuestra misión la de ser carboneros, todo el contrario. Nosotros tenemos que ser trabajadores de paz en la viña del Señor. En segundo lugar, esa expresión de queja, llamando a esa misericordia, a esa justicia de Dios, ¿a dónde lo conduce? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Vas a destruir la ciudad? Y entonces el Señor dice, no, en atención a esos 50 no la voy a destruir. ¿Cuál es la profundidad de lo que se nos está diciendo? La profundidad de lo que se nos está diciendo es precioso. ¿Cuántas veces podemos sentir que nuestra justicia no vale la pena en un mundo injusto? ¿De qué sirve que yo sea justo? ¿De qué sirve que yo sea honrado en un país donde la deshonestidad es tan grande? ¿De qué sirve que yo no dé sobornos en un lugar donde todo el mundo da sobornos? ¿De qué sirve que yo busque la pureza cuando la impureza, la pornografía rueda por todos lados? ¿De qué sirve? Pues sirve. Sirve a los ojos del Señor, porque el Señor, en atención al justo, perdona también al injusto. ¿Qué quiere decir? Que no les causa una desgracia. En la medida que yo me preocupo de vivir mi vida en justicia delante del Señor, no solo estoy haciendo un bien para mí, para mi alma, estoy también haciendo un bien para todos los demás. Qué profundo y qué bello que es esto. De verdad que es precioso. Porque entonces yo no ando mirando hacia el lado. No, pero todo el mundo lo hace. A mí no me importa lo que haga todo el mundo. Yo respondo por lo que voy a hacer yo, por lo que hago yo. Y sé que aunque a los ojos del mundo no parezca, eso que hago yo es verdaderamente importante, bueno y provechoso. Porque el Señor, mirando mi justicia, también repartirá bendiciones a los demás. En segundo lugar, vemos cómo Abraham pide y rebaja el número. Ya es harto haber dicho, oye, si hay 50 justos en esa ciudad, bueno, por atención a esos 50, pero llega de a poquito a 10. Ya sabemos que no se encontraron esos 10 y por eso Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Pero qué bonita es la petición de Abraham, esa petición que va de a poco. Pero Señor, ¿y si son 45? ¿Y si son 40? ¿Y si son 30? ¿Y si son 20? ¿Y si son solo 10? No cansarse de pedir por los demás al Señor. No cansarse de pedir a los demás por el Señor. ¿Cómo se ha acercado Abraham a Dios? Y esta es la clave de este domingo. Se ha acercado verdaderamente con la confianza de un hijo. Se ha encontrado en esa relación tan íntima de Abraham con Dios, que es una relación de fe, de confianza. Se ha encontrado con su Padre.
Y esta, como te digo, es la clave de este domingo. En la segunda lectura, leemos la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 12 al 14. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en Él, en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. En esta parte de la carta a los Colosenses que leemos, se nos va mostrando con más profundidad ese tema central de la liturgia de este domingo. Por el bautismo, ustedes fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él. ¿Qué está diciendo San Pablo? En el bautismo hemos recibido una nueva vida. ¿En qué consiste esa nueva vida? En habernos convertido en hijos de Dios. En poder decir con toda propiedad que Dios es mi Padre. No es una condición natural. Qué importante es entender esto. Qué importante es entender que no es una condición natural ser hijo de Dios. Condición natural, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el ser humano camina en dos pies, en dos piernas. El ser humano por naturaleza tiene ojos, tiene oreja, tiene pelo, tiene dos brazos. El ser humano por naturaleza piensa, es un ser racional. El ser humano por naturaleza es libre, tiene una voluntad. Por naturaleza yo tengo un padre y tengo una madre. Eso es el orden natural. Por naturaleza no soy hijo de Dios. Por naturaleza no soy hijo de Dios. No me pertenece, no le pertenece a mi condición natural el ser hijo de Dios. A veces no logramos comprender esto y es tan triste. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de la grandeza de lo que hemos recibido en el bautizo. Porque hemos recibido una gracia sobrenatural, sobre la natura. Por el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos, es decir, que les dio nueva vida. Ustedes estaban muertos por sus pecados. ¿Y qué podían brindarle a Dios en reparación por sus pecados? Nada, absolutamente nada. Pero es Dios el que ha decidido darles nueva vida y perdonarles los pecados. Anuló el documento que nos era contrario, el documento de nuestros pecados, y lo clavó en la cruz. Así nos ha aceptado verdaderamente como hijos, dándonos esa condición. Eso es lo que vamos a profundizar todavía más al leer el Evangelio. El Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, como estamos haciendo estos domingos, capítulo 11, versículos 1 al 13. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame, por favor, 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes:
Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Al llegar al Evangelio, ¿con qué nos topamos? Nos topamos justamente con que Jesús nos invita a reconocer esa condición de hijos, a reconocer a Dios como Padre, pero siempre y cuando lo reconozcamos no solo como Padre mío, sino como Padre nuestro. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a ver a los demás seres humanos como hijos de Dios y respetarlos como hijos de Dios. ¿Dónde parte la enseñanza del Padre Nuestro? En la petición de uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántas personas a veces dicen, es que yo no sé hacer oración? ¿Cómo hago? Bueno, pídele al Señor en primer lugar: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Enséñame cómo debo hacer la oración. ¿Cómo es que debo orar? Y entonces Jesús les dice: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor enseña el Padre nuestro. Una oración sencillísima. Fíjate cuál es la característica del Padre nuestro: la simpleza, la sencillez. Señor, enséñanos a orar. Miren, para orar lo que hay que hacer es hablar con sencillez. Padre nuestro que estás en el cielo, reconociendo dónde está Dios, alabándolo: santificado sea tu nombre. Queriendo su voluntad: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y de ahí pidan. ¿Qué es lo que necesitan? Pidan el pan que necesitan. Pidan el perdón de sus pecados. Pidan lo que necesitan para ser liberados del mal, para ser liberados de la tentación. Y entonces el Señor comienza a explicar. Miren, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes. Pero no los pide para él, los pide para un amigo que ha llegado. Ha llegado tarde y lo ha descubierto sin tener nada que brindarle. Y entonces he ido donde el vecino a pedirle algo para poder atender a ese amigo. Ahora comienzas a unir lo que estamos leyendo con la primera lectura. Fíjate cuál es la idea que se nos está brindando: la insistencia en nuestra oración. ¿Qué ha hecho Abraham? Abraham ha insistido a Dios en favor de los demás, no ha insistido en favor suyo, ha insistido en favor de los demás. Y Dios ha escuchado su insistencia, Dios ha escuchado su oración. Pues bien, el Señor ahorita nos dice: miren, insistan. Yo les aseguro que si esa persona no les abre la puerta por ser un buen amigo, lo hará por la insistencia, para que lo dejen en paz. Date cuenta que el que está durmiendo en la casa es Dios. En esa posición se está colocando. Qué absurdo es escuchar a una persona cuando dice: ay, es que a mí no me gusta molestar a Dios. Qué ridículo que eres. Qué ridículo que eres. Un falso respeto, un falso modo de actuar con Dios. No. El hijo, el verdadero hijo, se acerca con confianza a pedir a su padre. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. ¿Cuántas veces no tenemos esta forma de actuar en nuestro corazón? No tenemos esta disposición en nuestro corazón. No buscamos, no tocamos, no pedimos,
No, pero es que... ¿Cuál es la peor diligencia? La que nunca se realiza. No hay peor diligencia que la que nunca se realiza. No, es que yo no sé qué va a pasar, yo no sé si Dios me va a decir que no. Pide, no te canses, busca respuestas. No tengo trabajo, busca, sigue buscando. No sé qué hacer con mi vida, busca ayuda, toca puertas, pide. Esa es la manera en que el Señor quiere que tengamos nuestro corazón. Por eso Abraham es padre de nuestra fe, porque se ha sabido relacionar con el Señor en esa manera profunda, con esa confianza. Y después, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Miren, si entre ustedes que son malos saben darles cosas buenas a sus hijos, ¿cómo va a actuar Dios? Dios es el Padre Celestial. Él les dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Mira lo que nos está diciendo el Señor. Podemos pedir efectivamente tantas cosas, pero lo principal, Él nos va a dar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vivir verdaderamente a la altura de los hijos de Dios. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz domingo.